En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Instituyó para este día 11 de octubre su santidad el Papa Pío XI en el año 1931, centenario de aquella proclamación solemne del Concilio de Éfeso sobre la maternidad divina de María Santísima. María es Madre de Dios, con toda la propiedad de esos términos, entendiendo lógicamente que María no es el origen del Dios Trinidad, sino que es Madre de Dios en cuanto que es Madre del Verbo encarnado, de aquella segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno de Dios, que se hizo carne en sus entrañas. Decíamos el pasado primer sábado de mes que María Santísima era martillo y contra ella vencedora de todas las herejías, pues todas las verdades de fe encuentran su reflejo en María Santísima y en ella misma se vencen. Llamar a María Madre de Dios es recordar que Dios se hizo verdaderamente hombre. Aquel que era intemporal se hizo temporal, entró en la historia del mundo, entró en la historia del hombre. Aquel que era espíritu se hizo carne. Aquel que era omnipotente se hizo niño, débil y pequeño. Aquel que era Dios se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Y ello con el sí, con el consentimiento libre de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, que aceptó la voluntad de Dios traída por el anuncio del ángel de recibir en sus entrañas al mismo Verbo eterno, al Hijo de Dios. Título de Madre de Dios que solamente le pertenece a María Santísima. Ni antes ni después ninguna otra criatura puede atribuirse ese título de Madre de Dios. Solo María Santísima desde toda la eternidad fue escogida, elegida por Dios nuestro Señor para ser su madre y traerlo al mundo y venir por ella a salvarnos, a darnos el perdón de los pecados y la vida eterna. Título de Madre de Dios, del cual dependen todas las otras prerrogativas de María Santísima. Ella es Madre de Dios y porque es Madre de Dios, había de ser inmaculada, sin mancha de pecado, libre del pecado original desde su concepción. María Santísima es inmaculada porque es Madre de Dios y había de dar al mundo aquel que nos libraría del pecado. Nada tenía que ver con el pecado, aquella que nos iba a traer el que nos librase del pecado, a Jesucristo nuestro Señor. María es Madre de Dios y porque es Madre de Dios es también virgen antes, durante y después del parto, virgen intacta, virgen sin mancha, porque solamente Dios puede nacer de una virgen. Dios quiso tocar, coger, tomar nuestra naturaleza humana, pero sin concurso de varón, para hacer así una nueva humanidad renacida por la gracia del Espíritu Santo. María Santísima es Madre de Dios y porque es Madre de Dios nos ha sido entregada también como Madre de los hombres, pues el mismo Dios se hermanó con nosotros al hacerse hombre, al tomar nuestra naturaleza, al compartir nuestra humanidad. Y así al pie de la cruz, María Santísima, perdiendo y siendo despojada del Hijo bendito de sus entrañas que moría en la cruz, nuestro Señor le entregó a sus hermanos, los hombres. Mujer, ahí tienes a tu Hijo, en la persona de Juan, y en él estábamos todos nosotros y en él estaba toda la humanidad. Maternidad divina que nos conviene a nosotros porque como es Madre de Dios, es Madre nuestra y así ejerce en el cielo esa maternidad. María es Madre de Dios y porque es Madre de Dios fue asunta a los cielos en cuerpo y alma sin experimentar la corrupción del sepulcro. Aquella que no tuvo nada que ver con el pecado, tampoco tuvo nada que ver con la consecuencia del pecado que es la muerte. Y así en ese dulce sueño María Santísima fue elevada a los cielos en cuerpo y alma participando de la resurrección de su Hijo.
Desde allí María Santísima no se olvida de nosotros, sigue siendo Madre de Dios y Madre nuestra, y por tanto corredentora y distribuidora medianera de todas las gracias. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ejerce en el cielo esa maternidad sobre la Iglesia y sobre cada una de las almas, concediéndonos las gracias que Dios quiere darnos para nuestra salvación. Dice San Bernardo que no hay gracia que Dios conceda a los mortales que no venga a través de María Santísima. Ella es Madre de Dios y así la venera, la celebra y le canta y la alaba la Iglesia y nosotros también. Cada vez que rezamos el Ave María, con ese mismo título la saludamos. Santa María, Madre de Dios, Santa María Theotokos, ruega por nosotros, pobres pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima es Madre de Dios y nos recuerda su maternidad, que también nosotros de algún modo hemos de engendrar a Cristo en nuestras entrañas, pues como dice San Ambrosio, antes de concebirlo en su seno, María Santísima lo concibió por la fe en su corazón. A esa concepción por la fe estamos llamados todos, recibiendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica, como el mismo Cristo dijo ante aquella mujer de la turba que alabó a la Madre de Dios: dichosos los pechos que te criaron y el seno que te llevó. Y Jesús mismo dice: dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O cuando María Santísima con otros familiares acuden a visitar a nuestro Señor Jesucristo y le dicen que está ahí su madre junto con sus parientes, nuestro Señor dice: estos son mis hermanos, mi madre y mis parientes, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nosotros también estamos llamados a engendrar a Cristo mediante la escucha obediente de su palabra y poniéndola en práctica en el cumplimiento de sus mandamientos, en el cumplimiento de su santa voluntad. Y entonces podremos decir aquello de San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, porque todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que salga de nosotros será en definitiva un resplandor, un rayo de esa vida de Cristo en mi alma, de esa vida de Cristo en nosotros. Celebremos a María, Madre de Dios, gustemos de llamarla así, Madre de Dios y Madre nuestra. Démosle gracias por su sí y sobre todo pidámosle la intercesión para que nosotros de su mano, dóciles a la palabra de su Hijo, la pongamos por práctica en nuestra vida. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.